¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con física, en primer lugar con física. Física es uno de los espacios más largos de la preparatoria de medicina en UAP, ¿viste? Bueno, la clase pasada hemos estado trabajando algunos conceptos para los cuales yo les había dado unos frasquitos y habíamos trabajado con experimentación. Bueno, para hoy también traje, yo voy mostrando acá para que veamos bien ahí traje un medidor de volumen, ¿sí? Y traje frascos también para cada uno. Bueno, la idea es que yo les proporcione, digamos, o digamos que ustedes, mejor dicho, hagan una medición de una cantidad de mililitros de agua, ¿sí? La que vos quieras, poner la cantidad de mililitros que te parezca. Digamos, hasta donde vos consideres. Bueno, vamos a ver ahí cuánto tenemos. Entonces, la idea es medir una cantidad de volumen determinado. Acá tenemos 125 mililitros. 125 mililitros diarios. O sea, en esta cantidad que tomaste vos, si yo miro acá, no puedo ponerlo en paralelo con la camarita porque se me pierde la precisión de la medición, pero ahí dice 125, ¿sí? Bueno, entonces, 125 mililitros, yo voy a poner, fíjate, la balancita, ¿sí? La voy a prender y la voy a tarar ahí. Tarar quiere decir que me tome en cero cuando está con todo esto así. Entonces, ahí, si la prendo ahí tengo, no sé si alcanzas a ver, 0 gramos. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Justo recién comenzamos. Estamos tomando un poco lo mismo que recursos de la clase pasada, pero con otro tipo de experimentos. Ahí Bianca vertió agua en este frasquito y llegó a medir 125 mililitros. Yo les voy mostrando ahí también, justo no puedo mostrarla acá porque si lo muevo me cambia la línea, pero está a 125 mililitros. Entonces, yo puse la balanza, la prendí con el frasco puesto a la balanza. Si yo la prendo a la balanza con el frasquito puesto, me considera el 0 con el frasquito puesto. Si yo la saco el frasquito, me va a restar el frasco, me va a dar un número negativo, ¿sí? Entonces, si yo lo saco ahí, me dan menos 210 gramos, que es lo que pesa, digamos, pesa 210 gramos de frasquito. Entonces, yo pongo ahí, y ahora ya sabemos que el volumen que hay acá, el volumen es de ¿cuánto? Dijimos de 125 mililitros, ¿verdad? Entonces, adelante. Hola, Fia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No. Bueno, entonces los espero un minutito, que ustedes tomen asiento y ya volvemos a retomar. ¿Todo bien? ¿El viaje? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Muy a full. Empiezan los exámenes ahora. Sí, están todos. Sí, todo el mundo empezando a evaluar. Bianca salió, perdón, Bianca, que salió cuarta nacional en patín. Así que, una genia. Qué buenísimo, la verdad que un lujo. Un lujo. Buenísimo. Ay, me parece que viene Luciano. No. ¿No? El agua. El agua. Okay. Gracias. Bueno, entonces, lo que les decía, retomo lo que estábamos haciendo. Empezamos la jornada con los mismos elementos de la experimentación que hicimos la clase pasada. Pero cambiamos la modalidad, o sea, cambia el experimento. Lo primero que hicimos, yo le mostré este frasquito que tiene, yo no sé si les tapo, yo aprovecho la cámara para que ustedes vean lo bien.
Este es un medidor de volumen, típico de cocina, digamos. ¿Qué hicimos acá? Bianca vertió agua, 125 mililitros. A antojo de ella. Después yo puse un frasco acá en la balanza y enciendo la balanza, pongo el frasco primero para que tare con el frasco, ¿sí? Es decir, si yo saco el frasco, me da un número negativo, que es lo que pesa el frasco que se lo saca de encima, digamos, ¿eh? Ahí entonces, bueno, tenemos volumen 125 mililitros. Hola Luciano, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien. Volumen 125 mililitros. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar estos 125 mililitros acá. ¿Sí? Voy a colocarlos. Bueno. Y llegamos a medir en gramos, ¿cuánto? 118. 118 gramos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a anotar por allí, en algún rinconcito, yo quiero que hagamos esta experimentación. Entonces, para el caso, vamos a poner acá de Bianca, ¿sí? Bianca tomó un volumen de 125 mililitros y cuando eso nosotros lo pusimos a la balanza, ¿qué nos mide la balanza? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Como cuántos gramos que tiene. ¿Cuántos gramos que sería? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto masa? ¿Sí? Es la masa. ¿La masa de cuánto es? Que medimos de 118 gramos. Vamos a ponerle volumen 1 más ahí. Bueno, esto entonces lo de Bianca. Bueno, ahora Fiamma. Volcán un poquito de agua acá hasta donde vos quieres. Una cantidad, digamos. Bueno, a ver. Dale, un poco más, así lo hacemos. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Bueno, acá tengo otro volumen. Vamos a apagar la balanza para tararla. O sea, ahí cuando la enciendo me va a poner en cero considerándome el frasco. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Acá hay un volumen, parece, hay un error porque no puedo aproximar demasiado, porque tengo acá de 170 mililitros. A ver si no se alcanza a ver, pero yo si muevo, cambia la, ¿sí? 170 mililitros. Entonces, yo voy a volcar acá, ¿sí? Entonces, para lo que midió Fiamma, tenemos volumen 2, dijimos, 170 mililitros, y la masa 2, ¿cuánto nos da? 168 gramos. Bueno, Octavio. Bueno, 100 mililitros. ¿Sí? 100 mililitros, Octavio. Apagamos la balanza, ponemos un frasquito, prendo y vierto. O sea, tenemos Octavio, volumen, 100 mililitros, masa, 94 gramos. Bueno, y Luciano, te di el
El frasco, en vez de darte el medidor, lo voy a pasar y enseguida lo volvemos a poner. Luciano, sería 168 más o menos mililitros, ¿sí? 168 mililitros, estoy súper redondeando porque esto va de 25 en 25, ¿sí? Bueno, apago la balanza, coloco el frasco y ahora enciendo y allí dijimos que era 168 volumen y la masa 165. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que calculen ahora con los datos de Bianca 1, los datos 2, los datos 3, los datos 4, aplicando la fórmula de densidad. ¿Cuál es la fórmula de densidad? Densidad es igual a Masa sobre volumen. masa sobre volumen. Esa es la fórmula de densidad, ¿sí? Yo quiero que ustedes hallen la densidad 1 por los datos de Bianca, o sea, sería 118 gramos sobre 125 mililitros. A ver cuánto nos da. La densidad 2 y así. ¿Sí? Hacemos eso y enseguida lo compartimos. A la densidad la estábamos llamando con la letra griega delta, ¿verdad? Con esta así. ¿Sí? Bueno. ¿Lo tienen? La primera densidad, densidad 1, ¿cuánto da? 0,94. 0,94. ¿Les da eso? Sí. ¿Qué cosa? Gramos Y mililitros. sobre mililitros. ¿De acuerdo? Bien. La segunda, 0,98. 0,98, ¿qué cosa? Gramos. Gramos sobre mililitros. La tercera, 0,94. la última, 0,98. 0,98. 98. Bueno, ¿a qué número podemos aproximar todas? A 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto entonces aproximadamente igual
a 1 gramo sobre mililitro, igual que acá. Hay un error porque los instrumentos de medición no son exactos, no son precisos, ¿sí? Y eso es la densidad de ¿quién? Esto es la densidad de ¿quién? El agua. Del agua. Porque la fórmula de densidad me dice masa sobre el volumen. No importa si yo tengo un vasito, si yo tengo un balde, si yo tengo una piscina, si yo tengo, no sé, un estanque, la densidad del agua siempre me da 1 gramo sobre mililitro. Fíjense que nosotros hicimos distintas al azar y en todos los casos esa división de la masa en gramos dividido el volumen que me está ocupando siempre me da 1. ¿De acuerdo? Siempre da 1. Esas propiedades que no cambian con la cantidad, por ejemplo, el peso, si yo tengo más agua, tengo más peso, ¿o no? El lugar que ocupa, si tengo más agua, tengo más lugar que ocupa. Las propiedades, hay propiedades que cambian con la cantidad. O sea, se llaman propiedades extensivas. O sea, yo extiendo la cantidad y la propiedad se extiende también. Y hay otras propiedades que no cambian con la cantidad. Y un ejemplo típico de una propiedad que no cambia con la cantidad es la densidad. Vos siempre, siempre, sea la que sea la cantidad que tengas, la densidad de esa sustancia va a ser ese número. Por ejemplo, del agua, 1 gramo sobre mililitro. O, por ejemplo, del mercurio, 2,3 gramos sobre mililitro. O sea, cambia para cada sustancia, pero para esa sustancia no importa cuánto tenga. El agua de mar tiene una densidad un poquitito más alta porque al tener sal pesa un poquitito más que el agua dulce. ¿Se entiende? Pero para toda el agua de mar esa es la densidad. Esas propiedades que no cambian con la cantidad se llaman intensivas. Propiedades intensivas o intrínsecas. Más o menos estamos en página 40, por ahí. Intensivas o intrínsecas, ¿sí? Yo les digo siempre, no tiene que ver con esto, pero son esas reglitas mnemotécnicas que ayudan a acordar. Tiene que ver con el interior, como que no importa cuánto más tenga, siempre sus características, digamos, son así. Por ejemplo, el perfume, el aroma de un perfume, no importa si yo me lo compro en un tarrito de 30 o si me lo compro en un frasquito de 100, si a mí me gusta un determinado perfume, el perfume siempre es el perfume de ese aroma. Entonces, el perfume también es una propiedad intensiva. Lo mismo que el color de algo, no importa si tienes muy poquito, si tienes mucho, siempre es el color de eso. La densidad, ¿sí? Bueno, entonces, la densidad es una propiedad intensiva, no importa la cantidad que tengas, siempre para esa sustancia. ¿Cuál es nuestra sustancia acá? El agua. Para esa sustancia, para el agua es 1. 1, pero ¿en qué unidades? Gramos sobre mililitro. ¿Vamos hasta acá? Ahora, si yo, fíjense, voy a momentáneamente salir acá, vamos a poner una pantalla en blanco para que de paso me ilumine un poquito el pizarrón. Entonces, esta es la densidad del agua y la tengo que saber. Para el agua la tengo que saber porque me pueden tomar cualquier ejercicio en el que necesite saber ese dato. Ahora, fíjense, densidad del agua, ¿sí? 1 gramo sobre mililitro. Quiere decir que cada vez que yo tenga
1 mililitro, supongamos que tengo acá un tarrito, ¿sí? Que mide 1 mililitro, justo, yo lo lleno de agua, ese tarrito, hasta acá, lo lleno de agua, y ahora lo coloco arriba de una balancita. ¿Cuánto me va a marcar la balancita? 1 gramo. Me va a marcar 1 gramo. ¿Se comprende? Si supongamos que en vez de llenar 1 mililitro, yo tuviera otro frasquito que en vez de tener 1 mililitro, tiene, no sé, 30 mililitros, y yo lo lleno hasta 30, lo pongo en la balancita, ¿cuánto me va a marcar la balancita? 30 gramos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es 1 gramo cada mililitro. Ahora, fíjense que si yo acá tengo 1 gramo sobre 1 mililitro, este 1 no se pone, yo ahora lo voy a poner a propósito, porque quiero hacer la siguiente conversión. Si yo arriba, en el numerador, multiplico por 1000, 1 gramo por 1000, ¿sí? Para que la cosa no me cambie, para que esta igualdad no se altere, en el denominador también voy a tener que multiplicar por ¿cuánto? Por 1000. Por 1000, para que no se altere la ecuación, ¿verdad? La fracción. Pongo acá por 1000. Bueno, 1 gramo por 1000 me da ¿qué cosa? ¿Un qué? 1 kilogramo, porque 1000 gramos, o sea, esto sería igual a 1000 gramos. ¿Estamos de acuerdo que esto serían 1000 gramos? Sí. 1000 gramos. ¿Y 1000 gramos qué es? Es 1 kilogramo, ¿verdad? Y abajo, si yo multiplico por 1000, me da 1000 mililitros. O sea que 1000 mililitros que son 1 litro, ¿verdad? 1000 mililitros hacen 1 litro. O sea que la densidad del agua tiene la particularidad que si a mí la densidad en general, pero voy a primero dar el ejemplo del agua, decirme 1 gramo sobre mililitro, si yo necesito urgentemente convertir, decir gramos sobre mililitro termina coincidiendo con decir ¿qué cosa? Kilogramo por litro. O sea, yo puedo decir 1 gramo sobre mililitro o puedo decir 1 kilogramo por litro y es lo mismo. Digo, me puede llegar a venir muy bien manejarme en kilogramos por litro por los datos que tenga el problema y es lo mismo que decir 1 gramo por mililitro. Y hay un sinónimo del mililitro que se usa mucho. ¿Cuál es? Hay un sinónimo del mililitro que usamos mucho, que es este. Es el centímetro cúbico. O sea, yo puedo decir centímetro cúbico en vez de mililitro. ¿De acuerdo? O sea, unidades que son iguales, unidades que representan exactamente lo mismo. O sea, unidades equivalentes. En unidades equivalentes tenemos, entonces, el gramo sobre mililitro es lo mismo que decir gramos sobre centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir kilogramos sobre litro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vimos el concepto de densidad. Ahora, habíamos hablado que cuando nosotros nos subimos a la balanza nos estamos masando, nos estamos pesando. Hicimos una diferencia entre lo que es la masa y lo que es el peso. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso?
habíamos dicho la clase pasada? ¿Qué es el peso? Es una fuerza, pero ¿cómo la calculamos? ¿Cuánto calculamos cuánto peso realmente en términos así técnicos, La científicos? gravedad Por la masa. Muy bien. La gravedad por la masa por la gravedad se escribe más frecuentemente así, la masa por la gravedad, pero está perfecto igual, no altera el resultado. Eso me da el peso. ¿Sí? O sea, si yo peso 70 kilos, yo me subo a la balanza, me dice 70, eso no es lo que peso, es lo que maso. Y si yo aproximo la gravedad, vamos a decir, la gravedad vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. ¿De acuerdo? Si yo la redondeo rapidito en 10 para hacer un cálculo mental nomás, el peso de una persona que pesa 70 kilogramos, ¿sí? Sería entonces más o menos de unos 700 newton. Acá en la Tierra. Acá en la Tierra. ¿Qué pasa en la Luna? ¿Qué pasa en la Luna? En la Luna la gravedad es mayor o menor. ¿Qué opinan? No. Es menor. Es menor. ¿Qué tanto menor? Más o menos unas 6 veces, ¿sí? La gravedad lunar, esa no la tienen que saber, pero más o menos están los 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa si esta persona que pesa 70 kilos se va a la luna? Lleva su cuerpo completo a la luna, o sea, ¿cuánta masa lleva la luna si va a la luna? ¿Cuánta masa lleva? 70 kilos. O sea, si yo me voy a la luna, me voy con mis 70 kilos. Pero ¿cuánto peso en la luna? ¿Mi masa cuánto es en la luna? 70 kilos. No cambia. Pero ¿cuánto es mi peso en la luna? 70. ¿Por ahora por cuánto? Por 2. O sea, que el peso en la luna es de ¿cuánto? De 140 newton. No alcanza el peso para pegarme a la superficie lunar. Entonces, ¿qué me agregan? No pueden cambiar la gravedad. No pueden cambiar. Pero sí pueden cambiar ¿qué? La masa. Entonces, en tu traje, ¿qué te ponen? Más más. Más masa. Más masa. Por eso los trajes de los astronautas son tan aparatosos. ¿Por qué? Porque la idea es, ya que no podemos aumentar esto, porque bueno, claro, no se puede. Pero esto sí podemos aumentarlo, ¿sí? Para que haga más peso finalmente y se pegue a la superficie lunar. ¿Se comprende? Muy bien. Bueno, entonces, volvemos a la densidad. Volvemos a la densidad. Habíamos dicho que según más o menos todos los experimentos nos dio una densidad del agua, que fue bastante exacta en todos los experimentos, 1 gramo sobre mililitro. Bien, y esto que estamos colocando acá arriba es, ¿esto qué variable es? ¿Esto qué es? Es la masa, ¿o no? Sí. Bien. Si yo ahora a esta masa la multiplico por la gravedad, o sea, si yo hago masa por gravedad dividido el volumen, fíjense que acá, si yo dejo esta partecita acá, esto sería, ¿qué cosa? Sería Densidad. la densidad, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, en la densidad, yo la multiplico por la gravedad, ¿qué me daría? ¿Esto qué me da? Esta parte ahí, masa por gravedad. El peso. Muy bien. Esa parte de ahí arriba, eso es peso. ¿O no? ¿Sí? Y peso sobre volumen, es lo que se conoce como peso específico.
el peso sobre el volumen es el peso específico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el peso específico. Les pregunto, ¿cuánto es el peso específico del agua? ¿En 1800? Cerca, pero a ver, yo tengo masa de ¿cuánto? De un, ¿qué? Gramo. Muy bien. La gravedad, ¿de cuánto? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, esto lo tengo que escribir en kilogramos. ¿Sí? En kilogramos para poder sacarlo en newton, digamos. ¿Sí? Entonces, en kilogramos, esto sería 0,001 kilogramos. Entonces, el peso de 1 gramo de agua sería 0,001 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que el peso de 1 gramo de agua me queda igual a 0,0098 newton. ¿Sí? 0,00098 newton es lo que corresponde ahí, acá arriba. ¿Sí? 0,0098 newton dividido, y ahora, si lo quiero poner en litro, vamos a poner 0,001 litro, hacemos la división, 0,0098 dividido 0,001, eso nos da 9,8 newton sobre litro. ¿Sí? 9,8 newton sobre litro es el peso específico del agua. ¿De acuerdo? Eso no se lo van a pedir. Pero hasta acá lo importante es densidad del agua, 1 gramo sobre mililitro o 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 kilogramo sobre litro. Eso sí lo tengo que saber. Y tengo que saber que peso específico es igual al peso dividido el volumen. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno. Resulta que hay un principio que se llama el principio de Arquímedes, que dice que si yo tengo, digamos, tengo un recipiente al ras, tengo un recipiente al ras, ahí está. El principio de Arquímedes me dice, todo objeto, ¿sí? Que se sumerge, todo objeto que se sumerge recibe un empuje de abajo. Ese empuje lo que hace es evitar que llegue a tocar fondo. Si el empuje es lo suficientemente importante, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale esa fuerza que es el empuje que hace, en este caso, el agua? ¿Ustedes han intentado hacer upa ahí en la pileta? ¿Cómo es? ¿Más fácil? Más fácil que por el agua. Más fácil. ¿Por qué será más fácil dentro del agua? Por esa fuerza. Por esa fuerza, por el empuje, justamente.
O sea, ¿por qué? Porque el empuje te está ayudando, el empuje está a tu favor, también está ayudándote, ¿sí? Bueno, ¿de cuánto es ese empuje? Resulta que esa fuerza, ese empuje, ¿sí? Se sabe hoy que es igual al peso del líquido desalojado. A ver, al peso del líquido desalojado. Yo acá tengo vamos a poner ahí la camarita si vamos viendo, porque por ahí es medio chiquito. Ahí en la mesita, comparto desde acá. Bueno, fíjense, tengo allí al ras, un frasco. Ay. Bueno, lo voy a secar porque me va a alterar si no el barro. Yo voy a colocar allí, un objeto, ¿sí? Voy a colocar un objeto y cuando yo lo coloque, ¿sí? Cuando yo coloque este objeto, va a desalojar líquido. De hecho, acá también desaloja, pasa que no está el ras. En este caso, lo que desaloje, ¿qué va a pasar? Se va a volcar. ¿Me explico? Entonces, yo voy a colocar acá esto y entonces va a desalojarse líquido. Y yo después voy a quedarme, ahí está en 0, ¿sí? Cuando empiece a pesar, va a pesar el peso de esto, ¿sí? Y el peso del líquido desalojado, la verdad que no lo va a tener en cuenta acá, porque yo voy a tener que volver a tarar, ¿sí? Pero vamos entonces. Voy a tener que volver a aplicar la tara. Ahora lo vamos a ver. Yo coloco acá, coloco el objeto. Bueno, entonces, se desalojó el líquido, ¿verdad? Bueno, ahora voy a apagar la balanza, voy a retirar acá. Bueno, ¿qué empuje está recibiendo este objeto? Está recibiendo una fuerza que hace que el objeto se mantenga flotando, ¿sí? Esa fuerza que está recibiendo es igual al peso del líquido desalojado. Yo ahora voy a separar el líquido desalojado. Voy a tarar con este frasco que es igual, ¿sí? Para que me lo ponga en 0, pero le voy a sacar el agua. ¿Se comprende? Sí. Voy a tarar ahí la balanza para que me den 0, ¿ok? ¿Me va siguiendo? Y ahora voy a calcular la masa del líquido desalojado. El líquido desalojado fue de 63 gramos, ¿verdad? 63 gramos es el líquido desalojado. Por lo tanto, la fuerza de empuje que está recibiendo eso que es un regatón de una muleta, ¿sí? En la partecita de abajo de una muleta. La fuerza de empuje que está recibiendo, esto, ¿sí? Es igual al peso del líquido desalojado. Y el peso del líquido desalojado, ¿cómo lo calculo? Yo tengo la masa, ¿o no? Tengo la masa. O sea, tengo una masa que es la voy a poner en kilogramos, 0,063 kilogramos, ¿sí? Que son los 63 gramos. Ya vamos a ir reforzando pasajes de unidades, ¿sí? Y yo sé que el peso entonces es 0,063 kilogramos por 9,8 mililitros. Perdón.
metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? O sea que me estaría dando, ¿por qué? Porque peso igual a masa por gravedad. Peso es masa por gravedad. Entonces me estaría dando, ustedes me van a ayudar, por favor, si quieren, pero alrededor de 6,15, 6,2 newton, 61. 61. 0,61. ¿Qué cosa? Si yo multiplico kilogramos, Newton. muy bien, 0,61 newton. Por lo tanto, ese taponcito, ese regatón, está recibiendo un empuje de 0,61. ¿Hasta acá? ¿Cuál es la confusión que suele haber? Que muchas veces se cree que el empuje tiene que ver con la densidad de esto. O sea, con cuánto pesa esto. No. El empuje tiene que ver con la sustancia donde está sumergido. ¿Me explico? Y la cantidad de líquido que se desaloja, si yo solo logro pesarlo, aíslo y lo puedo pesar, eso me da cuál es la fuerza del empuje. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿por qué esto flota? ¿Sí? Y esto, por ejemplo, no flota. ¿Por qué? El empuje, que ya lo conocimos, ¿sí? El empuje es de ¿cuánto? De 0,61 newton. El empuje es más grande que lo que esto pesa. ¿Me entienden? Y en este caso es menor. Acá el peso es mayor, o sea, el peso de ese objeto es mayor que el empuje. ¿Se comprende? Bueno, eso, con estos experimentos, lo que yo quiero que ustedes se acuerden el concepto para tengan más claridad al momento de, porque a veces uno piensa que el empuje tiene que ver con la cosa en sí, y el empuje, la fuerza de empuje te la hace el fluido, no importa si es algo más pesado o menos pesado. Después, si el peso le gana el empuje, va a hundirse. Si el peso y el empuje son iguales, la cosa se va a quedar en el medio. Como a mitad, no llega ni a la superficie ni llega a fondo. Si el empuje es mayor, lo va a sacar a la superficie. ¿Se comprende? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Me parece también que si es igual, también, o sea, sería flotando. Claro, porque ahí cuando queda flotando y una parte queda en la superficie, es porque siempre, digamos, el empuje, hay que pensar siempre la definición, el empuje es el peso de lo que desalojé. Y si no logra, si no lo desaloja por completo, ¿sí? Porque fíjate que algunas cosas, algunos objetos están ahí y ya permanecen ahí, ¿o no? Entonces el empuje solamente sería igual, solamente al volumen desalojado por esa partecita sumergida. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque el objeto quizás es tan liviano que no logra sumergerse más y la fuerza de empuje solamente es igual al peso
de lo que logra desalojar. ¿Sí? Hay otros que están un poquito más, tal vez hasta ahí, hacia el ras, pero están un poquito todavía sobre la superficie. Bueno, la fuerza de empuje es el peso de todo, de toda la parte que desaloja por el ingreso de toda esta parte de la pieza. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de construir un barco, digamos. O sea, ¿cuál va a ser el empuje? El empuje lo pueden calcular. ¿Por qué? Porque puedes saber cuánto querés que tu barco se sumerja. La densidad del agua se conoce. Se puede decir, a ver, ¿cuántos litros queremos? ¿Cuántos litros de agua de mar queremos que no, acá no va a rebalsar el mar, pero sí, cuando entra el barco, vamos a decir, desaloja agua, ¿o no? Si nosotros pudiéramos poner el mar a un nivel, cuando le ponemos el barco, se desaloja agua. Si tuviéramos una batea que hace de mar, tal ras como estaba mi traquito, es una pecera, tengo una pecera, ahí la tengo al ras y tengo un barquito de juguete, ¿sí? Que simula hacer un barco y el otro simula hacer el mar. Cuando yo coloco ahí, se desaloja agua de la pecera. ¿Ok? Bueno, yo eso puedo conocer el peso de ese agua desalojada. Cuando se construyen, ¿por qué? Porque se conoce la densidad del agua, porque, bueno, digo, puedo calcular un peso. ¿Sí? Porque si conozco la densidad del agua, conozco el peso específico y ya con el volumen puedo calcular el peso. ¿Sí? Entonces, los constructores de los barcos dicen, a ver, ¿cuánto va a desalojar? Y a partir de la cantidad que va a desalojar, bueno, se diseña a ver, para tener en cuenta cuál va a ser el empuje que se pretende recibir, ya para que vaya más profundo, por eso el barco flota. ¿Se comprende? Bueno, entonces, esta unidad de física es como una de las más grandes. ¿Van por acá más o menos, Luciano? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Sí? Bueno, este es el 3. Bueno. Bueno, dice, empareja según corresponda la fórmula de cada una de las variables que aparece. Si ustedes quieren, antes de empezar a ver, recordemos qué era peso específico. Voy a compartirlo desde el Zoom para poder escribir porque me permite habilitar un lapicito. Entonces, recordemos entonces qué era peso específico. Peso específico es el peso sobre el volumen. Muy bien. Veamos entonces qué oferta me trae acá. ¿Cuál les parece que corresponde elegir? ¿Se ve bien? ¿Sí, no? ¿O está medio chiquito? ¿Lo agrandamos un poquito? ¿Cuál seleccionamos? ¿El último? ¿No? El peso del líquido desalojado. Bueno.
Ustedes me dirán, ¿qué les parece? Cuando no tengan claro, utilicen la ley del descarte. ¿Cuál elegirían? Por descarte, digamos. La segunda. El peso líquido desalojado es el peso líquido desalojado, capaz que no, porque vamos a decir lo mismo, ¿no? Entonces, no me queda otra que elijo ahí. Después lo vemos. ¿Sí? Y el empuje es esta. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Selecciona las afirmaciones correctas. Una o más de una. La densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro. ¿Sí o no? La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. La densidad es una propiedad extensiva. La densidad es una propiedad intensiva. La densidad se calcula haciendo masa sobre volumen. El peso específico de un cuerpo se obtiene dividiendo su peso por el volumen que ocupa. ¿Luciano? Sí. Bien. Y acá esta tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. La clase pasada llegamos hasta un teorema, que era el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? En el que decíamos, voy a compartir acá pantalla para que lo repasemos. El teorema general de la hidrostática me decía que nosotros teníamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un recipiente, ¿sí? Un recipiente en el cual se encuentran sumergidos dos objetos, ¿sí? A distintas alturas, supongamos un objeto acá, ¿sí? Y acá otro objeto, sumergidos en una, por ejemplo, vamos a suponer que estamos sumergidos en agua, ¿sí? Y habíamos visto que podíamos calcular la presión que tenía, que recibía cada uno de esos objetos. Este punto A recibe una presión, ¿por qué? Porque arriba de A está toda esta columna de agua que le hace justamente presión, ¿sí? Toda esta columnita ahí de agua que está encima de A descarga sobre A y le hace una presión, ¿sí? Y habíamos dicho que si a esa columna, a esa la llamábamos altura en A, ¿sí? Esto está hasta el ras, ¿sí? Creo que en el dibujo del cuadernillo no está hasta el ras, pero es un error. Es un error, ahora lo revisamos. Me parece que está como un poquito más abajo, pero tiene que estar hasta el ras, ¿sí? Esa altura me define la presión, porque la presión que recibe A era la densidad del líquido por la gravedad por la altura. ¿Hasta acá? ¿Sí? Y B también recibe una presión. La presión que recibe B sería, también tengo acá toda esta columna de agua que también está encima, pero ahora de B. ¿Sí? En B se recibe ahí una presión que es la densidad
por la gravedad, por la altura de B. ¿Verdad? Y decíamos, ¿cuál es la diferencia de presión entre estos dos puntos? ¿Interesa la diferencia de presión? Interesa mucho en medicina. ¿Por qué? Porque vos entre dos puntos, por ejemplo, del sistema circulatorio, del mismo sistema, a vos te interesa saber qué presión estás recibiendo en determinada arteria respecto a otra. Interesa la diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, ahora nos estamos basando en este teorema. Dice, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia de presión que tengo de acá a acá? O sea, el delta P. Recuerden que delta, siempre que me aparece delta, me está diciendo diferencia. O sea, delta P estaría siendo igual a la presión en B menos la presión en A. Diferencia de presiones. ¿Me van siguiendo? Diferencia matemáticamente es una resta, ¿verdad? Sí. Entonces, la diferencia de presión delta P, nosotros la podemos nombrar como, bueno, es la densidad por la gravedad por la altura en B menos la densidad por la gravedad por la altura ¿en quién? ¿En A? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Y ahora, ¿quién puedo sacar como factor común? Porque fíjense que tanto acá como acá, ¿quién aparece? Densidad por gravedad. Lo puedo sacar afuera como factor común. O sea que la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad que multiplica ¿a quién? A la altura en B menos la altura en A. Acuérdense que el factor común es justo el contrario de la propiedad distributiva. Si yo ahora aplico propiedad distributiva, fíjense, esto por esto, vuelvo a esto acá, y esto por esto otro, vuelvo a esto acá. ¿Está? Muy bien. Y ahora revisemos un poquito lo que vimos hoy de peso específico. Nosotros dijimos que el peso específico es igual al peso dividido, ¿qué cosa? El volumen. ¿Hasta ahí? Bueno. Y si yo al peso lo pongo como masa por gravedad, esto me quedaría masa por gravedad dividido el volumen. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y masa dividido el volumen, esta partecita allí, esto, ¿qué es? Masa dividido volumen. ¿Qué es? Es densidad. Esto es densidad. Por lo tanto, yo puedo decir que peso específico, puedo decir que es densidad por gravedad. ¿O no? Densidad por gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, esto que tengo acá, ¿qué sería? El peso específico. Esto es peso específico, ¿o no? Porque es densidad por gravedad. ¿Lo ven? ¿Bien? Esto es peso específico, por justamente lo que acabamos de decir recién. Por lo tanto, delta P es el peso específico por la altura en H, la altura en B, menos la altura en A. Y esto que tengo acá es el teorema fundamental de la hidrostática. Esto es el teorema fundamental de la hidrostática. Podemos simplificar un poquito más la notación, ¿sí? Voy a simplificar un poquito más la notación, para lo cual me voy a hacer hasta el lugar, ya me dio lugar.
voy a poner directamente, voy a poner, bueno, fíjense, delta P es igual a peso específico por delta H. ¿Y quién es delta H? De nuevo, cada vez que hay un delta, es la resta entre uno y el otro. Es la diferencia. Entonces ahí tenemos otra expresión más para el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Va? Bueno. Vamos entonces vamos a ver el ejercicio que nos quedó pendiente porque justamente